Bueno, el fruto, el problema no es no saber, sino qué hacemos con la información que tenemos, ¿verdad? Sea mucho o poco, su palabra ha sido recibida con arrepentimiento y con quebrantamiento, con humildad, va a ser su obra. No veas cuánto saben otras, no te pongas a ver, yo no sé todo eso, en qué momento se me va a quedar todo esto. No, no te engañes tampoco por lo que se colocan en las redes sociales y que todas ponen sus Biblias muy bonitas con su tacita de café, porque lo único que va a decir que una mujer es mujer de la palabra es ¿por qué? Porque lo vive, ¿verdad? Okay. Eso no es fácil, pero se ve una transformación en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, no te puedo decir los frutos específicos que tú necesitas ahora mostrar, porque ninguna de nosotras somos fotocopias, ¿verdad? De ninguna de la otra. Aunque la Biblia nos habla del fruto del Espíritu, de cómo amarnos y servirnos unas a otras, de cómo tratarnos y relacionarnos como evidencia de que Él es nuestro Dios de manera puntual. Solo queremos numerarte, o te quiero numerar algunas cosas que necesitan ocurrir para que entonces seamos esas mujeres de la palabra. Número 1, oración. Oremos, hermanas, que eso sea un modo de vivir. Y como dice Tesalonicenses, oremos sin cesar, ¿verdad? Y eso no significa que yo me tenga que apartar cada momento que yo quiero orar. A veces yo estoy lavando los platos y estoy orando. A veces estoy en el baño, bañando y estoy orando. Pero a veces cuando estamos solas, por decirlo, cuando estamos haciendo estas cosas, ¿verdad? Vamos al baño o estamos doblando ropa o si estás en tu trabajo, en algún momento de descanso, que te ausentas de tu lugar e incluso vas al baño, te arreglas o te tomas un café en tu trabajo, lo que hagas en un momento, en tu mente puedes orar, ¿verdad? Y eso es lo que me encanta de la vida de Daniel. Él oraba y oraba y oraba. Y nosotros necesitamos depender de Dios. La oración no es para que Dios haga algo. La oración es porque yo necesito a Dios. Y yo necesito recordarle a mi alma, como dice el Salmo 103. Alma mía, ¿verdad? Bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Me encanta cuando el salmista se está hablando, ¿verdad? Alma mía, recuerda de quién vienen tus beneficios. Recuerda lo que Cristo ha hecho, porque si ustedes leen bien el Salmo 103 van a encontrar el Evangelio ahí. Cuando Él le dice, porque me ha sacado de este pozo, porque mi iniquidad, por todo lo que dice, los primeros 5 versículos está el Evangelio. Y ahí lo puedes ver tú. Entonces yo le digo siempre, alma mía, recuerda, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces oremos, oremos. La fe de todo cristiano crece cuando practicamos la oración. Oremos sin cesar. Y nos oramos, y oramos en humildad. Oramos como necesitadas, no oramos llegando a Dios a decirle qué tiene que hacer, porque Dios es soberano. Él sabe mucho mejor lo que yo necesito. Claro que puedo llegar a pedirle, decir, Señor, por favor, cambia el corazón de mi esposo, pero no lo cambies para que sea como yo quiero. Cámbialo para que sea tu hijo. Cámbialo para que lo salves, cámbialo para que te ame más a ti, para que te tema más a ti, porque si un esposo teme más al Señor, no que sea perfecto, pero que teme más al Señor, que ama más al Señor, te va a amar mejor a ti. Tú vas a ser la beneficiaria de esa oración de una forma que Dios conoce mejor que nosotras. Va a ser un mejor papá también. Por supuesto, paulatinamente, ¿verdad? Esto no lo pueden, ni nosotras cambiamos en un día, ¿verdad? Entonces no esperemos que las demás personas por las que oramos también. Y recordemos que los demás, así como nosotras, Dios es el que da el crecimiento, no nosotras. Nosotras no damos bibliazos, nosotras no convertimos a nadie, nosotras solo
somos instrumento para que Dios salve. Pero el que salva es Dios. ¿Amén? Entonces, oramos con corazones enseñables. Dios, yo te pongo mis peticiones, pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando oramos, tengamos siempre también en mente que oramos para súplica, pero también oramos para agradecer. Siempre tenemos algo que agradecer al Señor, por pequeño que sea. Y para confesar nuestros pecados. Eso es bien importante. Mi alma, mi corazón necesita escuchar que yo me estoy arrepintiendo y reconociendo mi pecado. Y que puedo encontrar en él perdón, misericordia y gracia. El fruto de que leo su palabra, primero es que oro, segundo es que me arrepiento. No solo digo, ay, sí, qué difícil es, ¿verdad? O, ay, sí, es que lo que pasa es que tal persona, tal cosa. No, lo que pasa es que tú no viviste con la familia que yo viví. Lo que pasa es que tú no sabes, ¿verdad? Y probablemente tenés razón. Sin embargo, la Biblia no nos dice, pobre tú por tal cosa, sino te dice, ok, pero tú en tu corazón estás respondiendo con enojo. Pero tú en tu corazón, a pesar de lo que sucedió, ¿cómo estás respondiendo tú, Susana? Si no estás respondiendo de acuerdo a mi palabra, necesito que te arrepientas y yo te voy a ayudar. Pero con un corazón que no quiere arrepentirse, que está enojado, que está molesto por todas las cosas que pasan, no vamos a llegar a la oración o no vamos a dar fruto de arrepentimiento. Y el arrepentimiento no solo fue para el día que hice mi oración. El arrepentimiento es toda nuestra vida cristiana. Necesitamos arrepentirnos todos los días, porque todos los días tenemos más de algún pensamiento que no estuvo bien, y Él conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras antes de que las digamos, dice el Salmo 139. ¿Sí? Entonces, Él sabe. El arrepentimiento, y si ustedes solo se los voy a decir, para no tardarnos, pero 2 Corintios 7:10 nos dice cómo es el verdadero arrepentimiento. Sí, ¿verdad? Sí. Si ustedes leen 2 Corintios 7:10 nos ilumina muchísimo en qué es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no tiene nada que ver solo con cargo de conciencia. El verdadero arrepentimiento es el que dice que trae una tristeza conforme a la voluntad de Dios, no la que produce el mundo, dice, sino la que trae una convicción de pecado, de que hemos pecado contra Dios antes que con cualquier otra cosa o contra cualquier otra persona. El verdadero arrepentimiento busca retribuir a otros lo que ha hecho mal, en la medida de lo posible, claro. El verdadero arrepentimiento busca la cruz, no busca justificarse, sino busca la cruz. El verdadero arrepentimiento aborrece lo que Dios aborrece en base a la misericordia de Dios, como dice Romanos 2:4. El arrepentimiento del mundo es solo un mero cargo de conciencia. Y qué lástima que se enteraron, ¿verdad? Entonces tengo que decirlo porque ya se enteraron. Pero el verdadero arrepentimiento es, Dios ya lo sabe. Y eso me carga a mí. Necesito traerlo delante de la cruz, que es muy diferente. Número 3. El fruto de que leemos su palabra y que somos mujeres de su palabra es que somos y estamos siendo construidas para ser como Cristo. El plan de Dios es en hacernos como Cristo, no en hacernos como otro personaje de la Biblia, ni como alguien que nosotros admiremos, sino como Cristo. Porque el pecado fue distorsionado desde Génesis 3. En Génesis 5, del 2 al 3, dice que Caín concibió,
Adán concibió después de lo de Caín y Abel, dice que él luego volvió a concebir a hijos a su imagen y su semejanza. Fíjense. ¿A cuál? A la imagen pecadora de ese momento, porque él ya era una criatura caída. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Nosotros estamos siendo hechas conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos recuerda Romanos 8:29, que ustedes pueden leer. Dice, porque están siendo conformados a la imagen de Cristo. Y no sé ustedes, pero yo he de costar mucho con todas mis cosas ser como ese siervo humilde y manso que fue Cristo Jesús. Venimos a hacer lo que adoramos. Fíjense en esto, hermanas. Entonces, yo me voy a parecer mucho a lo que yo adoro. ¿Sí? Entonces, si tú adoras a Jesús, ¿a quién te vas a parecer? Queremos ser lo que más atesoramos y admiramos. ¿Sí? Y ustedes lo pueden ver con sus hijos o algunas, incluso con sus sobrinos o sus sobrinas. De repente aparecen diciendo o haciendo gestos o caras, ¿verdad? Yo he visto a mi hija pequeña de 8 años que a veces está jugando y habla como yo hablo, entre ellas, porque todas, mediante vamos viendo a alguien con quien estamos creciendo, lo empezamos a imitar. Y eso es lo que nosotros debiésemos estar haciendo con nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos su palabra. Y número 4. Aquellas mujeres que están siendo mujeres de la palabra van a tener una mente renovada. ¿Sí? Va siendo transformada, va siendo despojada de todas estas cosas que nos han enseñado. La transformación inicia en la mente. Él nos da un nuevo corazón, pero va renovando todo esto que nosotros hemos traído, ese bagaje de recuerdos, de pensamientos, de perspectivas que tenemos de cómo era Dios, de cómo no era Dios, de cómo se veía el pecado, si era pecado, qué es pecado. Todo esto empieza a ser una nueva información que va renovando nuestra mente. La palabra corazón en la Biblia significa mente, emociones y voluntad. Entonces, cada vez que la lean, no solo está hablando siempre solo de emociones, se está hablando también de nuestra mente y de nuestra voluntad. Entonces, la mente renovada inicia con llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios para que vaya cambiando nuestras vidas. Ya que su palabra discierne y penetra lo más profundo de nuestro ser. Es la única palabra que verdaderamente nos conoce porque proviene de quien nos creó. ¿Sí? Nadie más nos puede conocer que nuestro creador. Necesitamos renovar nuestro entendimiento para discernir lo que es bueno y lo que es verdadero de lo que no es bueno y de lo que no es verdad. Está bien cuando llegamos a comprender un texto, pero no siempre tenemos que salir de un estudio con todas las respuestas solucionadas, ¿verdad? Con el simple hecho de haber ido a su palabra. Hermanas, yo les prometo que Dios promete en su palabra, en Isaías 55, que la palabra nunca regresa vacía y que siempre va a hacer lo que ha dicho que va a hacer cuando fue enviada. Ya nos fue enviada y cada vez que la leamos va a haber un fruto de ella. Si la leemos con corazones que quieren ser como Jesús, que quieren renovar su mente, que quieren vivir una vida de arrepentimiento, que quieren traer luz a sus pensamientos de tristeza, de conflicto, de desánimo, de ansiedad. Trae luz a la palabra, a mi mente, ¿verdad? Su palabra. Entonces, Efesios 4:21 al 23 dice: si en verdad lo oyeron, hablando de Jesucristo, y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la manera anterior de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad.
Yo les voy a enviar también desde todo les quiero enviar, pero les voy a enviar una imagen muy bonita donde este versículo ustedes lo pueden aplicar a su vida y pensar, yo tenía esta vana manera de vivir, entonces ahora tengo su palabra, la cual me dice que esta es la forma en la que debo vivir, y entonces ahora me visto de esa forma. Me despojo, como decía aquí, despójense del viejo hombre, renueven, entremos con nueva información que es su palabra y cómo ahora la voy a vivir porque la pongo en práctica, ¿verdad? Y eso es algo muy sencillo de aprenderlo. Un fruto más, perdón. El gozo del Señor. Todas queremos que nuestros corazones tengan gozo verdadero. Que sabemos que no es andar en gran jolgorio, ¿verdad? Gran alegría todo el tiempo, sino básicamente el gozo del Señor. Es un descanso emocional. Por eso proviene de mentes que han sido renovadas. No todas queremos que nuestros corazones tengan gozo verdadero. Y esto sucede cuando el gozo es por nuestra salvación, que nos lleva a la fuente que es Dios mismo. Leer la palabra producirá en nosotras afectos que le atesorarán más y más. Juan 15:11. La satisfacción de estar en Cristo va a producir en nosotras un gozo cuando nuestros corazones son humillados y enfocados en la real necesidad de Cristo. Todas estas herramientas te ayudan a pensar bíblicamente acerca de Dios y a que crezca más tu deseo por Él. David entendía esto. Si ustedes ven, todos sus salmos conllevan gratitud y gozo al Señor, aún en medio de cosas difíciles. Él se refugiaba en su palabra y Él obedecía su palabra. Nuestro gozo no proviene de algo externo. Con esto me refiero a que no proviene de una relación, de tener dinero, de tener fama, de tener un buen cuerpo, de tener un buen esposo, de tener hijos muy buenos y educados. No, nuestro gozo proviene del autor y consumador de nuestra salvación, de nuestra fe, que es Cristo Jesús, el cual no falla, el cual es inamovible y el cual nos sostiene y está intercediendo al Padre. Amén, amén. De Él proviene nuestro gozo. Sí proviene externo, porque no lo producimos nosotras. Proviene de Él, pero es de Él, no de lo creado, sino del Creador. Entonces, gozarnos no es conformarnos y decir, bueno, esto pasó y ahí me quedo y sí estoy gozosa, como que si no me quedara de otra, sino realmente gozarnos es aún en medio de la dificultad, así como vimos, se han leído Hechos 16, cuando Pablo estaba en ese calabozo y decidió gozarse en el Señor, alabando al Señor en esos calabozos que eran horribles, nosotros ni los podemos imaginar, eran oscuros, sucios, con ratas, eran horribles, y ellos decidieron la mejor parte, gozarse en alabar a su Señor. Entonces, es un contentamiento sobrenatural que nos recuerda que nada de lo bueno o malo que pase en este mundo nos va a satisfacer, ni aún que nos pasen las cosas mejores de este mundo. Todo esto va a pasar, pero el gozo del Señor y estar satisfechas en el Señor nunca nos va a ser quitados, porque esta es una probadita de lo que vamos a ir a gozar en el cielo y en la eternidad con Él. Su palabra hará esto, porque navegaremos en toda la historia de Dios, conoceremos cómo Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y eso es para llenar nuestras vidas de confianza en el Dios al cual le hemos creído. Tanto para gozarnos en que todo es pasajero, pero que lo único que permanece es su palabra, porque su palabra está viva. ¿Por qué? Porque es Cristo. Él es la palabra viva, ¿sí? Que cumplió todo. El entendimiento lo da Dios. Por tanto, yo les dejo esta pregunta. Mujer, ¿estás leyendo tu palabra? ¿Y la estás leyendo queriendo conocer a tu Salvador? Si es así, persevera. Si no es así, pide perdón y empieza. Amén. Y esto es
Esta es toda la información que tenía que darles el día de hoy. Así que nos vamos a ver un momento porque se va a... Sí. Amén. Bueno, Susana. Si hay alguna pregunta. Sí, aquí veo que es como una pregunta. Dice que cómo empieza... ¿Me escucha, Susana? Sí, ya. Ok. Te escucho. Pregunta aquí, pero no sé si es realmente si es una pregunta para ti, pero dice que cómo empieza esa pasión por la palabra y desde cuándo. Esa pasión en la palabra que hay en ti. Yo asumo que es una pregunta que te estoy haciendo a ti, sí. ¿Cuándo empieza esa pasión por la palabra? ¿Cómo empieza y cuándo? Ok. Vamos a hacer una respuesta rápida y pequeña. Cuando probé por mucho tiempo lo falso, ¿sí? Cuando me di cuenta que todo lo que yo estaba recibiendo, que tenía tinte de Dios, estaba produciendo todos los frutos que no tenían que producir. Mucho de lo que les acabo de decir, porque yo lo hacía. Si a mí me decían, mi esposo no estaba en el Señor, yo sí. Y bueno, al menos eso era lo que pensaba en ese momento. Pero yo sí hacía todas estas cosas. O sea, yo sí le decía, yo me sentía mucho mejor que él, porque pensaba que yo estaba en Cristo, entonces por supuesto que yo soy mejor que mi esposo, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegamos a muchísimos problemas de todos lados, de verdad que Dios nos llevó a un momento muy, muy difícil en nuestro matrimonio y en nuestra familia, al punto de poner en peligro nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Me recuerdo también que un día estaba en mi cocina y que me arrodillé en mi cocina y le dije, Señor, basta, yo te entrego a mi esposo, te entrego los problemas, te entrego todo, sé que te lo he dicho, pero hoy te lo entrego y yo quiero que tú me enseñes quién eres tú, porque yo creo que yo le estoy hablando a otro Dios, porque no estoy, ni yo tengo paz, sigo siendo la misma, sigo desconfiando, sigo cuestionando, sigo enojada, o sea, no puede ser que yo esté haciendo todas estas cosas buenas en la iglesia, que no falte a nada, que participe de todo, y yo tenga esto en mi corazón todavía. ¿Qué es esto, verdad? O no soy tu hija, o soy demasiado necia. Entonces necesito que tú trates conmigo. Voy a dejar todo lo demás. Tú tienes control de todos modos. Yo quiero que tú me enseñes quién eres tú y tú trates conmigo, porque probablemente yo soy un problema. Y ese día, de verdad, Dios fue tan fiel y por eso estoy tan segura de lo que les estoy diciendo. Porque yo abrí mi palabra y dije, bueno, me han dicho tantas veces que tengo que hacer esto para que mi esposo tal cosa. Voy a ver si es cierto, porque yo no era responsable con mi palabra. O sea, yo lo que me decían, lo oía y ya. Pero yo no estaba verdaderamente leyéndola por mí misma para yo tener una respuesta. Pareciera que los demás eran mi intercesor o mi mediador, ¿verdad? Entonces yo abrí mi y le dije, bueno, aquí me han dicho que tal cosa, voy a buscar, ¿dónde está? Y así fue como empecé. Mis dos versículos o mis dos capítulos con los que empecé fue Mateo 4, la tentación de Cristo, cuando dijo, escrito está. Y ese capítulo, de verdad, yo pasé llorando semanas solo con ese capítulo. Y le decía, Señor, ¿en qué momento yo comí de cualquier otra cosa que no era tu palabra? Y tú, tú siendo Dios, en la persona de Jesús, dijiste, escrito está, en tu momento más difícil físicamente y humanamente. ¿Y qué ando siendo yo con otro montón de cosas? Yo le dije, escrito está. Y vi qué es lo que era escrito. Escrito está que no puedo burlar a Dios. Escrito está que solo dependo de Dios. Escrito está, cuando vi estas tres cosas importantes, yo dije, esto quiero vivir. Y si no lo logro vivir, no me enseñes nada más. Quiero vivir esto.
Y luego fui a Segunda de Pedro 2, cuando habla sobre la guerra espiritual y hablaba de cómo estar, que ellos eran, o sea, que a mí me enseñaban que yo no tenía ningún problema, eran todos los demás, las circunstancias o Satanás era el problema, pero yo no, yo ya soy salva. Cuando yo entendí todas esas cosas, me llevó a entender que yo tengo una gran responsabilidad con este pecado en mi corazón, porque yo no quería dejar el orgullo, yo quería verme más alta que mi esposo, y Romanos 12 dice que nadie se vea más alto que el otro. Romanos 3 dice que yo soy tan pecadora como mi esposo, cuando yo actúo como él estaba actuando muchas veces, con orgullo, con grito, pero yo me justificaba porque yo era la víctima, ¿verdad? Pero yo estaba, si alguien nos hubiera visto de lejos, diría, estos dos son iguales, esta no es cristiana. Entonces esas cosas empezaron a cargar mi corazón. Y dije, muchos años sirviendo en la iglesia y no hay un cambio en mi corazón. Y algo tiene que pasar. Entonces, ese día de verdad, yo me comí mi Biblia, de verdad. Y yo les puedo decir que leer la Biblia de veras, es el propósito de Dios para cambiar nuestras vidas. Y con el tiempo, no mucho, gracias a Dios, mi esposo vino al Señor, ¿verdad? Y él vino al Señor y nuestra familia en sí cambió. Claro que seguimos luchando y lidiando con muchas cosas, pero nunca pensé que llegaría el día que mi esposo y yo nos sentáramos a leer la Biblia juntos y hasta discutiéramos porque no entendíamos un pasaje. O sea, eso solo Dios lo pudo haber hecho. Y lo empezó haciendo al enseñar que esta mujer tenía mucha responsabilidad, ¿verdad? Aunque no pecaba como él, pecaba de otra forma, ¿verdad? Entonces, de ahí creció mucha pasión por la palabra. Gloria a Dios. Es muy inspirador y es necesario que nosotras escuchemos eso porque esas son nuestras luchas también. Son nuestras luchas y esa es la medicina, ir a la palabra del Señor. Hay otra pregunta. ¿Cómo hago para entender mejor las predicaciones? Las predicaciones. Así. Y yo cabal está hablando con mi esposo porque él decía, ay, me hicieron, yo creo que esta es una muy buena preocupación estar haciendo, y me dice mi esposo, él fue el que me dijo, la predicación es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque alguien está abriendo su palabra y su palabra es la voluntad de Dios. Sin embargo, pensemos en términos de la fe, ¿verdad? Nuestra fe no va creciendo poco a poco. Y así iguales, ¿verdad? No son una medicina instantánea para un montón de cosas. Sin embargo, sí pienso que para sacarle provecho, y quizás esto va junto con alguna otra que tenga otra pregunta sobre cómo poder sacarle provecho más a las prédicas también, es que tomes nota de práctico. Toma nota de lo que te están hablando, ¿verdad? Lo que tú escuchas, la prédica. Y escribe incluso aquellas cosas que tienes, que sí dijiste, esto está muy bueno, y si solo ese pedazo te quedó de la prédica, busca más en la palabra de ese tema, porque estoy segura que ninguna prédica que exalte el nombre de nuestro Dios puede quedarse sin tener algo que deje a tu corazón, ¿verdad? Entonces puedes anotar algo que lo que te haya quedado más, apuntar preguntas que se las pueden preguntar entre ustedes o pueden llegar a preguntárselo al pastor, y sobre todo escríbelo para buscarlo en tu palabra, ¿verdad? Para ver qué es lo que dice conforme a eso poquito que escuchaste. Conocer es amar. Cuanto más conocemos a Cristo, entonces mucho más vamos a tener más como sentido de lo que nos están diciendo y de lo que estamos aprendiendo,
va a tener mucho más sentido. Entonces, nuestra responsabilidad es que leamos. Sí, entiendo eso, porque a veces podemos no estar entendiendo las prédicas porque nos predican de personajes o de alguna historia que no hemos leído. Entonces necesitamos también que si estamos leyendo la palabra de Dios, vamos a poder decir, ya me acordé, esto es de cuando tal cosa pasó o de tal, ¿verdad? Entonces esto va a ser mucho más fácil. Lee tu palabra, apunta lo que no has comprendido y si te quedaste con algo, con ese algo, escríbelo o quédatelo y búscalo más en tu palabra y Dios va a dar crecimiento como Él ha prometido. ¿Verdad? Amén, amén. Me parece bien. Ahí hay otra pregunta, pero realmente tú la respondiste en uno de los, en el desarrollo de tu... Y es que cuando estamos frente a un texto, ¿qué hacer? Pero ya tú dijiste en la primera parte todo lo que podemos ir haciendo, incluso con el cazar, que es la forma de aplicárselo a un texto bíblico. Entonces, no sucede. Sí. Hay otros, Kir. ¿Perdón? Hay otros, o sea, hay otras guías también que son muy buenas. Por ejemplo, está la inductiva, que lo que hace es que también veas el contexto, interpretes y luego apliques y luego contexto, observación, ya tú ves cuál es, no me acuerdo cuál es la M, pero básicamente es como interpretación o significado y luego la A de aplicación, ¿verdad? Entonces también hay otros, pero la idea es casi la misma, ¿verdad? Sí, básicamente que no nos olvidemos. Básicamente la misma. Sí. Te iba a decir que en la iglesia realmente mientras tú respondías a eso, uno es muy tentado a perder el hilo mientras está la predicación entre una cosa y otra, mientras tú respondías esa pregunta. Y el hecho de uno estar escribiendo y llevando la secuencia de lo que se va predicando, eso es muy importante porque no podemos ir a la iglesia igual como vamos al cine. Al cine vamos y si vamos a ver una película como que no tenemos nada en la mano. Pero en la iglesia siempre es bueno tener su nota para uno ir anotando los versos y todo ese tipo de cosas que uno después ya tiene que repasar en su casa. Y esto es muy, muy buena la respuesta realmente que tú has dado. Entonces, yo creo, Susana, que estamos listos y queremos darte muchas gracias. Yo quiero que todo el que pueda abrir su cámara la abra para poderle decir adiós a Susana, porque aquí tenemos hoy muchas cámaras cerradas. Queremos decirle a Susana. Queremos que se quede con nosotros. No se preocupen, exacto, que estamos en la casa, tranquilo, abran esa cámara, vamos a decirle adiós a Susana. Susana, quédate con nosotros. Ilse, ponla en agenda, ponla. Ay. La próxima. Susana, así que muchas gracias y voy a dejar si alguna hermana tiene algún comentario o quiere darle las gracias a Susana, este es el momento, adelante. Yo quiero darle las gracias, ha sido una bendición muy edificante, hemos aprendido mucho, para mí ha sido verlo de otra manera. Yo he podido, gracias a Dios, leer la Biblia. Antes lo hacía sin ningún método, sino que empezaba al principio en Génesis hasta Apocalipsis. Y dependiendo de la cantidad que podía leer, que si 1 o 2 capítulos, ahora gracias a Dios estamos llevando un método que ha sido una bendición. Y estoy loca por recibir el tuyo, porque realmente uno debe ir creciendo. Antes solamente leía los capítulos, ahora estoy tratando de investigar lo que tú decías acerca del contexto, del tiempo donde se escribió, quién lo escribió, que eso no lo hacía porque no lo sabía, pero así vamos aprendiendo y creciendo en el Señor, pidiéndole al Señor que podamos, me encantó la primera semana contigo, que fue aplicar su palabra, no solamente llenarnos de conocimiento, sino que
que obedecer. Eso quedó muy marcado en mi mente y en mi corazón. Discúlpame, amor, coge el bebé. Quedó muy marcado en mi mente y en mi corazón el tema de obedecer, de que podamos obedecer al Señor, obedecer su palabra, que no solamente sea leer contenido, sino poderlo ver diario, también meditar en las escrituras. Con ese tema de lo que estamos leyendo en la semana del Salmo 119, yo decía, como decía el salmista, todo el día ella es mi meditación. Yo decía, eso no es una realidad en mi vida, porque yo puedo leer la Biblia, meditar en ella en unos momentos, pero luego en el día medito en 200 cosas de los afanes de la vida, que no es la palabra del Señor. Y tenerte ha sido una bendición. Yo quisiera que Kirsi te dejara con nosotros todos los viernes. Ay, Muchas gracias, Susana. Ah, tan linda, muchas gracias. Qué buenísimo que Dios haya sembrado algo tan importante en tu corazón. Gracias. Gracias. Amén, amén. Hermana, aquí te quiero hablar algo, darle la gracia a la hermana. ¿Puedo? claro que sí, Maricruz. Tú eres la favorita, Susana, con ese pelo. Ay, ay, ay. Mi hermana Susana, muchas bendiciones para usted. Gracias por la palabra que el Señor ha puesto en sus labios. Y yo sé que este momento de oración que hemos tenido durante esta semana, el Señor en su misericordia nos ha dado luz. Porque yo puedo testificar que es una lucha. Alguna vez uno levantarse, sacar ese tiempo de oración y leer la palabra. Yo he estado poniendo en práctica más la lectura, la oración, para que el Señor siga obrando en nuestras vidas, porque realmente eso es. Y entonces al saborear todas estas enseñanzas, toda esta verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas, mire, sierva, verdaderamente estoy pidiendo perdón, de verdad, porque el Señor ha estado hablando. Dios me le bendiga mucho, la esperamos, ojalá que podamos tenerla no solo aquí, sino también presente. Que Dios me le bendiga, mi sierva. Mi esposo feliz, le encanta República Dominicana. Ay, qué bien, qué bien. Amén. Veo a Isabel con la mano levantada. Gracias, qué lindo. Sí, Kissy, yo quería dar gracias a Dios por la hermana Susana y por el Ministerio de Mujeres de nuestra iglesia, porque estos 3 viernes ha sido como que el Señor nos ha dicho, párate, detente, como dicen los salmos, una frase que hay en los salmos que uno tiene que detenerse y ver atrás. Y yo digo, wow, sí, Señor, perdónanos, porque a veces hemos hecho las cosas de una manera incorrecta. Y yo puedo decir o testificar a la hermana Susana que hasta nostalgia me dio cuando ella dijo memorizar la palabra, porque me vi en situación que no podía hablar, moverme, ni caminar, y tenía la palabra aquí en mi mente, esos salmos, esos textos. Y yo recuerdo las competencias que hacíamos en las iglesias, la hermana Iris y yo nos pusimos una vez y nos aprendimos como 20 versículos para ganarle a unas hermanas allá. Y nos dieron una pela porque dijeron versículos. Yo le dije, Iris, perdimos, pero con honor. Porque tenemos unas hermanas que son doctas en la palabra y saben muchos versos. Pero eso me ayudó a memorizar. Y en ese momento yo hice como hacen la vaca, ¿verdad? Que devuelven. Y ahora en estos días, cuando pasé por lo triste, mi hermana me llamó así desesperada y le dije, Silvia, espérese, hemos pedido perdón al Señor. Me llegó un verso en mi aflicción, en el Salmo 112:7, que dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y yo dije, Señor, perdóname, porque yo tengo que tener un corazón dispuesto a recibir buenas y malas noticias, porque es tu palabra que lo dice. Y yo le doy gracias a Dios por la hermana Susana y por cada una de mis hermanas, porque hemos hecho de la palabra de Dios nuestro sustento, hermana. En momentos de alegría, en momentos de aflicción, en momentos de celebración, hemos reído, hemos llorado, pero todo a raíz de la palabra. Hemos centrado toda nuestra vida en la palabra. Y tenemos que pedir al Señor todos los días, Señor, ayúdame
a vivir conforme a tu palabra. Amén, amén. Porfa, Señor, tú me vas a ayudar. Y yo doy gracias por usted y por cada una de esas mujeres hermosas que usted ve ahí en cámara. Que han sido de bendición en mi vida. Así que Dios me la guarde mucho, usted a su esposo. Y después de COVID, coja para acá, que tenemos muchas cosas que darnos. ¿Alguien más? Vaya. Gracias. Yo doy gracias a Susana por el tiempo. Una de las frases que dijo hoy fue: acercarnos a la palabra de Dios es un acto de adoración. Y eso realmente conlleva muchas cosas. Adorar al Señor conlleva una actitud, conlleva un corazón, conlleva muchas cosas que trasladarse al Antiguo Testamento y ver cómo los sacerdotes se preparaban para ese proceso de adoración y cómo tenemos que tener esa preparación para acercarnos a la palabra del Señor. Fue muy lindo pensarlo en esta noche. Así que le doy gracias a Susana por este tiempo, porque sé que prepararse para enseñar o para dar y compartir algo lleva mucho tiempo y uno se prepara el triple de lo que da, y es una bendición escucharla, a Susana. Muchas gracias por el tiempo que usted tomó para prepararse y para compartir con nosotros, y que el Señor siga bendiciéndola a usted y a su familia también. Gracias, Susana. Mariela, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decirle adiós a Susana? Amén, amén, por aquí, por aquí. Ay, nuestra hermana Flor. Sí, yo estoy emocionada porque la verdad que esto ha sido de mucha bendición para mí. Y ahorita que Mariela estaba mencionando una de las frases que se le ha quedado y que se me va a quedar y que la voy a apropiar mucho para mí, que usted mencionó, dice: el problema no es no saber, sino qué es lo que hace con lo que sabe. Y para mí eso es un reto, no sé, eso me anima mucho a que no es tanto lo que uno tiene aquí, pero lo que uno hace con su palabra. Entonces, el Señor me ha confrontado y me ha retado a vivir una vida que verdaderamente le agrade a Él, no tanto conocimiento, pero más práctica. Entonces, muchas gracias, porque a veces le cuesta a uno reconocer esa falta y honestamente Dios tiene sus maneras de hablarle a nuestras vidas, pero no que no hable, siempre está hablando, pero hay que actuar, ¿verdad? Y poner en práctica su palabra. Entonces, muchas gracias, que el Señor le bendiga bastante el ministerio. Es verdad, la manera como se ha preparado ha tocado mucho mi corazón. Entonces, bendiciones de lo alto. Gracias. Dios les bendiga a todas. Amén. ¿Alguien más? De último ya lo dejamos. ¿Alguien más? Teresa. Terminamos entonces con Teresa para orar. Sí, agradecer a Dios por nuestra hermana Susana, que Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias. Para que Teresa cortó. Y si yo como de último por ahí en una colita. La artista Susana va a hablar, la artista. Es que he estado ocupada hoy, pero me he oído bastante. Darle las gracias a la hermana Susana, porque de verdad ha sido de bendición a mi vida. Tanto he aprendido que la semana pasada, eso de ellos, pues yo me transportaba también. Yo hacía mi repetido viaje, hice esta ruta y aprendí mucho. Sí, bastante. La gloria sea para el y canal de bendiciones. Que el Señor les bendiga y les guarde al junto de su familia y de sus hijos. Besitos. Gracias. Tan linda.
Amén. Bueno, pues Gracias. vamos a orar, Susana. Y antes... Pero orar antes, última cosa, sí. Sí, claro. Gracias por sus palabras. Yo solo quiero recordarles que yo de verdad he orado mucho porque las mujeres amemos su palabra. Y esto es una respuesta de Dios, de la oportunidad que me da de un deseo y un anhelo de ver que la palabra sí transforma y que su palabra es verdad, porque tenemos un Dios real y un Dios verdadero. Aún en medio de círculos de problemas y de que a veces parecieran temporadas muy difíciles, su palabra es lo único que nos Amén, sostiene. gloria a Dios. Y testifico eso, y por eso mi anhelo de que muchas mujeres también amen su palabra. Amén. Gloria a Dios. Que conozca a algunas mujeres que a veces vienen a hablarme de sus situaciones, y yo siempre decía, ¿cómo ayudo? ¿Cómo ayudo? Y doy gracias a Dios que la forma en la que Él ha propuesto con su verdad, con su palabra. Así que yo les quiero dar gracias a ustedes por prestar tiempo un viernes aburrido tanto porque estuvieron casi más de 2 horas, 1 hora y media estos viernes escuchando, pero sea Dios el que se glorifique, y Él es el de la gloria. Verdaderamente esta persona es una gran pecadora, pero Él es un Amén. gran salvador mío, de ustedes. Así que Gloria Él a es Dios. el que se lleva la Gloria a Dios. y gracias, y las tengo en mi corazón, y las de verdad sí voy a extrañar el viernes. Amén. Te amamos, hermana, en Cristo.